Estoy convencido de que es importante asegurar la independencia económica del país, base de su independencia política y de su soberanía. Esta misma convicción fue la que motivó que el general Cárdenas en 1938 tomara la decisión patriótica de expropiar el petróleo. Creo que la privatización disfrazada de ley, de reformas, nos va a llevar a entregarla a los intereses más mezquinos, más voraces, más terribles de las empresas extranjeras. Como mexicana, como madre y como artista, me siento comprometida con mi país. Por eso me preocupa lo que dicen que quieren hacer con Pemex. En busca de la verdad, seguí con cuidado los debates en el Senado que la sociedad civil promovió. Y me quedó claro el peligro que representa ceder las refinerías, el transporte y los ductos de Pemex a empresas privadas, tal como proponen las reformas del PRI y del PAN. ¿Por qué no dejar que los privados refinen aquí en lugar de estar refinando allá? Si el 40% del presupuesto de egresos de la Federación proviene de la venta del petróleo y si permitimos que las empresas transnacionales petroleras inviertan en exploración, en producción, en refinación, en transporte, en almacenamiento, ese 40% se acabó y va a ser el 20%. No. Y entonces tienen que pagar ahora sí más los que tienen mayores ingresos y el pueblo de México tiene que pagar más impuestos para subsanar lo que vamos a dejar de ganar porque lo tenemos que compartir con los privados. Pienso que habría que agradecer a López Obrador, no denostarlo como lo han hecho. Pero me imagino que el sector de la sociedad que recrimina a AMLO es el mismo que cierra los ojos ante el robo de celulares en Washington por miembros de la comitiva presidencial. Gracias a Andrés Manuel López Obrador, que ha resultado triunfador en el debate, la iniciativa que mandó el presidente Calderón, si el presidente Calderón y su equipo, como querían, tenían idea de privatizar de este tamaño, terminaron mandando una iniciativa que privatizaba así. La querían votar en 2 semanas, lo confesó Héctor Larios ante la Cámara de Televisa y toda la cosa. Debido a las estrategias y las declaraciones y las presiones de López Obrador, terminaron haciéndose 21 foros y pasaron meses y se discutió a profundidad, etcétera, etcétera. Y debido a eso, el PRI, que quería ir más abierto, más privatizador con Calderón, se baja todavía más. Y hoy por hoy estamos discutiendo si la privatización que el presidente hubiera querido de este tamaño es así, así o así. Es decir, ya la entrada de capital privado es mínima. El tema de los costos es interesante cómo lo están planteando las encuestas. Por un lado, al gobierno no le creen que la reforma no sea privatizadora, la mayoría cree que tiene contenidos privatizadores y hasta la fecha no han logrado revertir esa idea. Y la otra es que quien más paga es una paradoja, es decir, la gente le da la razón a Obrador, pero quien más paga cuota de desgaste, precisamente porque la reforma no pasa, es López Obrador. Sí, el petróleo es la principal riqueza de nuestro país. Sí necesitamos transformar a Pemex en una industria moderna, fuerte, pero que no nos digan mentiras. Que solo unos cuantos obtengan ganancias, eso es privatizar. Además yo lo demuestro en escritos que he tenido nada más sacando las declaraciones de Beltrones y de Emilio Gamboa. Y de la Bastida, que es el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, encargada de la discusión de este tema, coinciden en todo con lo que dice Calderón. Uno, no vamos a reformar la Constitución, no vamos a permitir los contratos de riesgo, no vamos a permitir ninguna privatización, que es exactamente lo que dice Calderón, y que esto es parte de esta historia de infamias. Nadie confiesa que están a favor de la privatización. No, la privatización no existe. Se trata de reformas estructurales, ¿no? Se trata de alianzas, se trata de contratos de servicios. Todo esto son privatizaciones, pero nunca confesadas. Y ahí lo comento yo, cosas que he leído en algunos periódicos. Confiesan que están a favor de la privatización. ¿Y por qué, digo yo? ¿Por qué Calderón jamás dice que va a privatizar y dice no vamos a privatizar? Porque saben que el pueblo de México está absolutamente en contra, Entonces vamos a engañarlo, vamos a someterlo, vamos a decirle que no hubo privatización, sino simplemente
Finalmente hubo acuerdos para obtener la tecnología que se requiere y no tenemos. No podemos solos, fíjense ustedes, necesitamos asociarnos con alguien que nos acompañe. Entonces es una infamia más. Que extranjeros intervengan en su estructura financiera y productiva, eso es privatizar. Pero claro, como no se han cansado de saquearlo, de transarlo, de robarlo, y ahora para colmo quieren venderlo, que dicen que no lo van a privatizar, que sí lo van a vender, pero nomás tantito. Sí, tiene usted razón, el gobierno quiere privatizar. Por supuesto que estamos de acuerdo que debemos dejar de importar gasolinas y refinar nuestro petróleo aquí en México. Nos dicen que para hacer eso necesitamos inversión privada. Lo que no nos dice el gobierno federal en sus anuncios es que estas refinerías no serían construidas por mexicanos ni para el beneficio de los mexicanos. En las memorias de Madrazo, ahí dice que estaban de acuerdo, digo, yo lo supe todo el tiempo, mi lucha al interior del Senado fue en contra de Madrazo, presidente del partido. Del otro lado, Madrazo reconoce que estaban de acuerdo en la oficina de Krill en que iban a abrir ya y a lograr que se aprobaran reformas estructurales. Lo dice Madrazo en sus memorias también. Salinas es el que inició todo esto y lo que hace la iniciativa, ahora el paquete de iniciativas de Calderón, es formalizar estas violaciones constitucionales en materia de energía eléctrica y en materia de petróleo. Ahora le está dando Calderón facultades a Pemex para que contrate la refinación con extranjeros. Lo dijo así abiertamente. Los ductos, el almacenamiento de Pemex, toda la industria petrolera. Y eso es la continuación de los contratos que Salinas impulsó. Entonces, la iniciativa de Calderón no tiene más sentido, todo lo demás es faramaya que abrir ya en las leyes, literalmente, estableciendo la facultad de Pemex de contratar todo. Si contratas y son extranjeras las refinerías, ¿cuánto nos va a costar? Si contratas todos los ductos para que los construyan y los operen, el movimiento del petróleo en México y para el exterior lo van a detentar los intereses extranjeros. El almacenaje de las gasolinas y los petroquímicos en manos de extranjeros, que es la vida del país, se pierde el control total del manejo de la industria que está en la Constitución establecido como reservado a la nación. Que no te engañen con desinformación. La propuesta ciudadana para fortalecer a Pemex fue elaborada por las mentes más brillantes de este país. La propuesta ciudadana que presentó el Frente Amplio Progresista busca que las ganancias del petróleo se usen en beneficio de todos los mexicanos. Sin violar la Constitución y sin ceder nuestro patrimonio. El razonamiento que hizo Loret es impecable si fuera cierta la premisa inicial, pero no es correcta. La iniciativa de reforma petrolera, que en realidad es el cambio a distintas leyes, es no para privatizar Pemex, es para hacer que Pemex funcione de la mejor manera. Desde el principio... Carlos, a ver, dame chance nomás, te pongo... Según la Real Academia de la Lengua Española, privatizar quiere decir vender los activos o ceder las actividades reservadas exclusivamente al Estado. La iniciativa de Pemex que envió el presidente Calderón no vende ningún activo de Pemex, como dijo en su momento Mourinho, y una frase muy buena, ni un tornillo de Pemex está a la venta. Pero sí planteaba ceder actividades reservadas exclusivamente al Estado. Sí, básicamente las refinerías. Entonces, y asuntos de exploración. Pero yo no le tengo miedo al término, a mí no me da miedo decir privatizar. Yo tampoco. Para definir la política energética es preciso contar con la participación de los expertos. Ingenieros, intelectuales, científicos proponen utilizar los beneficios económicos que Pemex sí genera para desarrollar tecnología de punta que permita la adecuada explotación de nuestros recursos. Yo no quiero vivir en un México doblegado al exterior. Los intereses de la nación no son necesariamente los intereses creados de particulares. Defendamos como héroes a México. Si los partidos en el Congreso atentan contra el interés nacional, seremos muchos los mexicanos que no lo permitiremos. Y vamos a defender nuestra industria petrolera. No dejemos que el cinismo de unos cuantos gobernantes destruya el patriotismo de miles de mexicanos. Si Calderón y estos priistas embosados, que no lo son, si ellos imponen
las iniciativas de Calderón van a romper el consenso nacional, con un grave peligro para este país. Va a ser una imposición de arriba para abajo. ¿Con riesgos de qué tipo? Con riesgos de rompimiento nacional. Si algo hay que los mexicanos consideren suyo, es el petróleo. Conoce, difunde y apoya la propuesta ciudadana.